En la zona más occidental de La Rioja, lindando con las provincias de Burgos y Álava, se extiende una amplia comarca vitivinícola que tiene como capital la ciudad de Haro. En este territorio de frontera histórica, el Ebro se ha abierto paso entre las calizas de los montes Obarenes, formando bellos sotos y meandros. Al pie de la sierra, el relieve experimenta un rápido descenso en dirección al valle del Ebro. Las aguas del Ebro y la de los ríos Oja y Tirón bañan el término municipal de la capital, dejando en sus orillas sotos y choperas como el de las Conchas de Haro. La iglesia parroquial de Santo Tomás, construida en el siglo XVI, representa en su portada, a modo de retablo, escenas del Calvario e imaginería de los apóstoles. A la patrona de Haro está dedicada la Basílica de Nuestra Señora de la Vega, y la tradición cuenta que sus orígenes se remontan a los tiempos de la aparición de la Virgen en el siglo X. Pero esencialmente, Haro es la capital de esta comarca riojana que tiene en el vino y la viña el eje económico e industrial, hasta tal punto que sus bodegas y servicios dan trabajo a la mayor parte de la población. Y es que no en vano la ciudad de Haro es el centro de la llamada Ruta del Vino. En la estación enológica, que comenzó a funcionar en 1892, un equipo de profesionales realiza su labor de asesoramiento y análisis de los caldos elaborados en las bodegas. El tradicional barrio de la estación, en las afueras de Haro, es el asentamiento histórico de los más prestigiosos vinos de La Rioja. Allí están ubicadas las instalaciones de Bodegas Muga, continuadores de una saga familiar con arraigada tradición vitícola, iniciada en el año 1932 por don Isaac Muga Martínez y doña Aurora Caño Rojo. Anteriormente, en el año 1890, don Jorge Caño fue bodeguero fundador de la Sociedad de Cosecheros de La Rioja Alta. Una ampliación de las instalaciones, inauguradas en 1971 por los hijos del fundador, acogen hoy en su interior unos procesos de elaboración fieles a los métodos más tradicionales de los vinos de Rioja. En los meses fríos del invierno, los viticultores de Bodegas Muga proceden a la poda o sarmentado. Esta tarea consiste en cortar los sarmientos sobrantes, dejando los pulgares que se considera suficientes para un óptimo desarrollo de la cepa, primando más la calidad que la cantidad de la uva. Con la poda se consigue, además, prolongar la vida de las cepas y mantener un tipo de formación adecuada. Tras los podadores, la máquina barredora recoge los sarmientos que han quedado extendidos en el campo y los pica con un mecanismo interior, recogiéndolos en una tolva. Los sarmientos triturados se mezclan con el estiércol para producir un compost de calidad y equilibrado, con el que se abonarán los viñedos siguiendo el proceso biológico natural. En los viñedos de Muga solo se utilizan abonos orgánicos. El compost incorpora al terreno todos los nutrientes que garanticen el correcto desarrollo de las plantas. Una vez esparcida la materia orgánica, el arado la envuelve y la introduce en la tierra, alcanzando el suelo el nivel de fertilización necesario para producir uvas de alta calidad. En Bodegas Muga
saben que la calidad de los vinos solo es entendible desde el viñedo. Por eso, concentran sus esfuerzos en buscar plantas de vid entre sus viñedos de más calidad con las que hacer nuevas plantaciones, siempre huyendo de los clones homogéneos y superproductivos que hacen perder el carácter y la diversidad genéticos de los viñedos. Siguiendo la tradición, para todos los procesos de elaboración, crianza y almacenaje del vino, en bodegas Muga solo se utilizan recipientes de madera fabricados con roble francés y americano. La elaboración y conservación se realiza en depósitos de 16.000 litros de capacidad, llamados tinos o cubas. Si singular es el hecho de que la bodega esté construida íntegramente en roble, más sorprendente es que los tinos o cubas sean de fabricación propia. Bodegas Muga cuenta con 2 cuberos constructores de tinos o cubas y 4 toneleros que son los que fabrican las barricas. Si importante es la uva, no lo es menos el roble. Conscientes de esto, en Muga se propusieron dominar el proceso completo de fabricación de barricas. La madera de roble llega fresca desde el bosque a la bodega. La primera operación será la de disponer el roble en los secadores exteriores, para que el sol, la lluvia y el tiempo vayan secando la madera, y de esta forma se consiga un perfecto curado del roble. Ello contribuirá a ennoblecer los componentes aportados al vino. Dependiendo del tipo de roble, esta operación puede durar aproximadamente 2 años. Tras este periodo, pasará a la tonelería, donde comenzará la fabricación de barricas. En la fabricación de las barricas hay 2 puntos clave, que son el domado y el tostado de las duelas. El tostado consiste en tapar la parte superior de la barrica con una chapa, de tal forma que el calor de las brasas se concentre dentro. Así, algunos de los componentes de la madera ganan en complejidad, influyendo decisivamente en el vino. El domado consiste en doblar las duelas para que cojan forma. Es una operación delicada en la que la experiencia del tonelero marca la diferencia. Al llegar la primavera acontece el milagro de la brotación. Si las técnicas vitícolas han sido utilizadas con sabiduría y esmero, la vid ofrecerá brotes sanos y vigorosos hasta alcanzar la plenitud de la vegetación. Al final de la primavera, en bodegas Muga se procede al desniete, labor que consiste en quitar los brotes que nacen junto al racimo, facilitando así la aireación y la exposición al sol de la uva. De esta forma se favorece la maduración y se evitan muchas enfermedades. Esta limpieza de vegetación también contribuye positivamente a la maduración al penetrar mejor el aire y el sol hasta los racimos en formación. Poco a poco, a medida que avanza el verano y con climatología favorable, prosigue el lento pero continuo desarrollo de los racimos. El proceso natural de maduración de la uva se produce a mitad de verano y se denomina embero. Es un cambio rápido de color de los granos de uva. En este momento, la vid deja de desarrollarse y de formar órganos verdes, concentrándose en la nutrición de los frutos. Es en estos días del embero cuando en los viñedos de Muga se procede a la vendimia en verde. Esta delicada labor no es frecuente en las bodegas españolas y hay que realizarla en el momento preciso. Si es demasiado pronto, la cepa reacciona y podría aumentar la producción para equilibrarla. Y si se realiza tarde, se corre el riesgo de sangrar la cepa acortando su vida. El momento óptimo es a partir de que el 50% de los granos ya han cambiado su color. Los viticultores de Muga cortan los racimos de la parte superior y dejan los inferiores para que maduren mejor. Y es que en bodegas Muga se prioriza la calidad de la uva sobre la cantidad de la producción. En los viñedos de bodegas Muga se cultivan 4 variedades de uvas tintas. La Tempranillo, que es la variedad española de mayor prestigio y más potencial de calidad, es la primera que madura,
De allí su nombre de tempranillo. Se considera autóctona de La Rioja. Sin duda es la variedad de mayor calidad, pero la experiencia demuestra que combinada con otras variedades se ensalzan sus virtudes. La Mazuelo es más frecuente en La Rioja Baja, pero produce vinos interesantes en la Alta. Da vinos de grado alcohólico medio y acidez elevada. Es muy astringente. La Garnacha es la variedad más cultivada en España y la segunda en La Rioja. Su principal aporte a los vinos viene derivado de sus interesantes aromas frutales y florales. Constituye la base principal de los rosados. La variedad Graciano es quizás la de más difícil cultivo en Rioja. Produce vinos enormemente estables, con color intenso y una acidez envidiable, incluso cuando está muy madura. Tiene un aroma muy característico que complementa muy bien a la tempranillo. Cuando los racimos están en su momento óptimo de maduración, se inicia la vendimia. Esta tarea hay que realizarla con rapidez, en el mínimo tiempo posible, para recolectar todos los racimos en su perfecto grado de maduración. En Bodegas Muga, la vendimia se hace a mano. Los vendimiadores repasan una a una las cepas, recogiendo el fruto en perfecto estado sanitario. Los viñedos más antiguos de Muga producen una uva de grano pequeño pero de gran calidad que se utiliza para elaborar los vinos especiales Torre Muga. Los racimos de estas cepas son seleccionados cuidadosamente durante la vendimia y se depositan en cajas para que los granos no se rompan durante el transporte. Estos recipientes repletos de fruto quedan distribuidos por las calles de los viñedos. Unos tractores con remolque, adaptados al espacio entre las cepas, se desplazan constantemente por las parcelas recién vendimiadas para recoger las cajas. Las cajas son transportadas hasta las dependencias de Bodegas Muga. Las uvas destinadas a vinos de crianza y reserva se recogen y transportan en remolques de pequeña capacidad, en óptimas condiciones. Al llegar a la bodega se pesa el contenido y se toman muestras en diferentes zonas del remolque para conocer parámetros importantes, como el grado de azúcar, la acidez, sanidad y residuos de pesticidas. Dependiendo de los parámetros analizados, se valorará el fruto, para ser separado en distintas tinas en función a su calidad. Los racimos recolectados para los vinos Torre Muga y Prado Enea se vendimian en cajas de 20 kilos para que no sean dañados y también para facilitar su posterior inspección en la cinta de selección. Aquí se eliminan todos aquellos racimos que presentan alguna irregularidad. De las tolvas de descarga, los racimos pasan a las despalilladoras que separan el raspón del fruto y a las estrujadoras, donde el grano se rompe con cuidado. La mezcla de mosto y pasta resultante de romper los granos de la uva es almacenada en estos depósitos, donde se inicia el proceso natural de la vinificación. En las tinas se produce la fermentación tumultuosa. Por este proceso natural, el azúcar que contiene la uva se va transformando poco a poco en alcohol. Además, la maceración del mosto con el ollejo permite que el caldo tome las sustancias que le proporcionan el color, el aroma y el carácter a los vinos. Durante la fermentación se realiza la operación del remontado.
Esta técnica consiste en tomar el mosto de la parte inferior de los depósitos para verterlo en la parte superior. De esta forma se consigue una mejor homogenización del líquido, que contribuye a mejorar la fermentación y la extracción de componentes de la uva. Una vez que ha terminado la fermentación, en Bodegas Muga se procede al descube, que consiste en sacar el vino de las tinas para separarlo de los ollejos, es decir, las pieles de la uva. Tras finalizar su primera fermentación, los vinos se trasladan hasta las barricas o depósitos. En aquellas, el vino comenzará el lento proceso de depurado por el cual las impurezas más grandes irán precipitando. En el interior de las tinas, donde se ha producido la fermentación, solo ha quedado la pasta. Esta se extrae con unas horcas a través de la ventana inferior y se recoge en unos grandes recipientes que son los cuerpos de las prensas. Los recipientes llenos de oruja son transportados hasta las prensas. Allí se colocan bajo el émbolo y de forma suave se extrae una parte del vino, el de mayor calidad, retenido en los orujos. Una vez que se ha vaciado la tina, el cubero cierra la puerta para dejar el recipiente estanco y proceder a su limpieza. La fermentación de los blancos tiene peculiaridades muy significativas. Para conseguir mantener la máxima frutosidad del blanco, se realizan pequeñas elaboraciones en barricas nuevas de roble francés, donde se aporta el mosto de las uvas seleccionadas. De esta forma se proporciona un roble de calidad que entremezcla sus virtudes con la fruta fresca, consiguiéndose así una explosión de sensaciones en la copa. El vino que se ha conservado durante meses en las barricas necesita limpieza y oxigenación, porque ha depositado suciedad y materias sólidas en el fondo. En Bodegas Muga, cada 4 meses se procede a la trasiega del vino. Esta tarea consiste en pasar el vino de las barricas que ha ocupado a otras nuevas o totalmente limpias. El operario sustituye los tapones por los grifos o canillas. En su extremo ajusta las cañas, que son los conductos por los que pasará el vino a un embudo tinanco, que termina en un orificio. Este método tradicional evita que el vino se agite excesivamente durante la trasiega, lo que se produce con el empleo de sistemas de bombeo agresivos. Siguiendo la técnica tradicional, la luz de una vela permite comprobar por el brillo y la transparencia del vino si éste lleva pozo. En cada barrica, el operario deja los 2 o 3 últimos litros de vino que han quedado con los pozos del fondo. Una vez trasegado el vino a los nuevos recipientes, se tapan las barricas y se desmontan las canillas, las cañas y el tinanco embudo. Las barricas que han quedado vacías pasan a otra dependencia para hacerles los falsetes. Esta tarea consiste en renovar las tiras de anea que envuelven los tapones, consiguiendo un perfecto ajuste en las barricas. El vino enturbiado con los pozos, que ha quedado en el fondo de las barricas, se almacena en otro recipiente. Cuando las barricas han quedado vacías, pasan a la máquina de lavado. Automáticamente recorren las diferentes fases de limpieza de su interior. Inyección de vapor, agua caliente a presión y agua fría. Vaciado del líquido resultante para que quede la barrica lo más seca posible. Y desinfección.
Así pasarán los meses en la oscuridad interior de las barricas. El vino continuará su proceso natural de fermentación maloláctica, reposando el tiempo requerido según la crianza deseada. Las barricas dispuestas en la bodega seguirán su proceso de crianza según criterio del enólogo. Un mes antes del embotellado de los vinos, en Bodegas Muga se procede al clarificado por el método tradicional de la clara de huevo fresca. Pacientemente, los bodegueros deben separar una a una las claras de las yemas, en una proporción de 3 huevos por cada hectolitro de vino. Después se le echa un poquito de sal a las claras para que no se pongan a punto de nieve al batirlas. Una vez batidas, las claras se mezclan con un poco de vino y se introducen en las tinas. Las claras de los huevos formarán una capa que irá bajando poco a poco, arrastrando consigo todas las impurezas y pequeñas materias sólidas que hayan quedado en el vino, dándole el brillo característico y suavizándolo. Las botellas llenas pasan directamente a la máquina de taponado, donde se cierran con corcho natural. En el interior del recipiente se conservan todas las cualidades del vino. Las botellas reposarán hasta su salida al mercado, como mínimo durante un año, apiladas en los botelleros de Bodegas Muga. Solo justo antes de salir al mercado, los vinos son etiquetados. Las botellas pasan por la máquina etiquetadora. Esta es la comunicación escrita del esfuerzo de Bodegas Muga hacia el consumidor, como preámbulo al placer de la degustación. La presentación de los vinos de calidad Prado Enea de Bodegas Muga en un envoltorio de papel da un toque de distinción al producto final. El sello de lacre aplicado a las botellas que contienen los vinos especiales garantizarán una correcta conservación para el futuro. Gracias al efecto combinado de las virtudes del suelo, del clima y de las variedades, los vinos de esta zona tienen una larga vida que permitirá al catador seguir recorriendo las virtudes de un año concreto durante mucho tiempo. Entra aquí el carácter testimonial del vino, pasando a ser cada copa un documento histórico que describe con impresiones aromáticas y gustativas la historia de una bodega. El blanco Muga, fermentado en barrica, está elaborado con la tradicional viura riojana, variedad difícil donde las haya. En Muga han conseguido elaborar un vino que mantiene toda la identidad de la fruta y que se complementa con tonos de roble y caracteres de su permanencia sobre lías finas. Procedentes de los viñedos de maduración más temprana, Muga Crianza es un vino que demuestra el conocimiento y la pasión por mostrar el potencial de una tierra. Elegantes, amables, complejos, largos y lo más destacable, una personalidad muy definida. En añadas especialmente interesantes se realiza una selección de aquellos viñedos con mayor potencial de calidad para elaborar Muga Reserva. Dentro de un mismo pago, las laderas de orientación meridional, aquellas con mayor insolación, siempre presentan un grado de maduración sensiblemente mayor. Prado Enea procede de uvas de la zona de más difícil cultivo de La Rioja, tierras altas, frías, con un clima más extremo y menores precipitaciones.
Es por esta misma razón por la que no se puede elaborar Prado Enea todos los años, pero cuando el año es propicio, este vino es una auténtica orgía de sensaciones. Torre Muga se obtiene de una zona similar a la anterior, pero procedente de cepas con una edad media de 60 años. Es un vino actual caracterizado por su concentración y potencia, pero sin perder un ápice de elegancia y personalidad. Es un vino moderno pero integrado sin complejos en la identidad de una profunda tradición. Desde que Antonio y Baltasar Muga obtuvieron su premio en viticultura en Madrid en 1870, han pasado 4 generaciones de bodegueros y viticultores. Hoy, la familia sigue elaborando los vinos basándose en un compromiso con la calidad, y así lo entienden las nuevas generaciones que han heredado de sus antecesores experiencia, saber y honestidad en los vinos.